Ya, la dirigida de hoy es la dirigida número 6, que es sobre dos temas, competencia perfecta y monopolios. Así que vamos a empezar. En el video que está colgado en Paideia está resueltos los conceptos 1, 5, 6, los ejercicios 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Entonces, por tanto, ahora vamos a resolver los conceptos 2, 3, 4, 7 y 8 y los ejercicios 1, 5 y 9. Entonces empecemos. Dirigida 6. La pregunta número 2 dice, ¿cómo utilizamos la curva de oferta en el corto plazo de una empresa para crear la curva de oferta en el largo plazo, en el corto plazo de la industria? Entonces, para ese caso, ponemos 2 acá. Y vamos a responder eso diciendo que la suma horizontal de las ofertas, de las curvas de oferta, de las empresas es igual a la curva de oferta de la industria. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá, en este gráfico, donde acá tenemos precio y acá cantidad, la oferta tiene pendiente positiva. Vamos a graficar. Esa es la oferta. A mayor precio, las empresas están incentivadas a producir más. Entonces, esto puede ser la oferta de la empresa 1. Esta puede ser la oferta de la empresa 2. Cada empresa tiene una oferta que depende de qué tecnología tenga. Entonces, por ejemplo, esta empresa 1, yo puedo decirlo así al ojo, que tiene una tecnología más costosa que la empresa 2. ¿Por qué? Puedo agarrar cualquier Q, cualquier cantidad, y eso me dice que la empresa 2 puede ofrecer un precio menor, evidentemente porque tiene una mejor tecnología que le permite producir a menores costos, y la empresa 1 puede ofrecer a este precio, evidentemente es un precio mayor porque tiene una tecnología más costosa. Entonces, la pendiente de estas curvas de oferta depende de la tecnología de cada empresa. Sin embargo, en una industria se tienen que sumar todas esas ofertas. Y en este caso vamos a hablar de una suma horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros sumamos la curva en todos sus puntos de la siguiente forma. Por ejemplo, si ponemos un P acá, ese P nos da una cantidad 1 acá y una cantidad 2 acá. Para ese mismo P vamos a tener un punto. Entonces, esto alargamos acá. Para ese mismo P tenemos una suma que sería Q1 más Q2. Entonces ese sería un punto de la curva de toda la industria. Podemos hacer lo mismo con otro precio. Acá. Para ese precio, la empresa 1 fabrica esa cantidad y la empresa 2 fabrica esta cantidad. Si sumamos las cantidades que fabrica cada uno de esas empresas, tendríamos acá el Q1 más el Q2 azul, tendríamos ese punto. Si hacemos lo mismo para todos los puntos de P, vamos a lograr formar una curva de este tipo. Esa sería la oferta de la industria. Eso es gráficamente. Gráficamente se ve que es la suma de cada punto de la oferta. Pero si lo hacemos matemáticamente sería de la siguiente forma. Nos diría que la cantidad ofertada es igual a la sumatoria
de las cantidades ofertadas por cada empresa, desde la empresa 1 hasta la empresa N. Esta sería la fórmula para hallar la oferta de la industria. Sumamos solamente las ofertas de cada una de las empresas. Luego la pregunta 3 nos dice lo siguiente. Define el excedente del productor. ¿Cuál es la relación entre el beneficio, el excedente del productor y los costos fijos? Entonces definamos qué es el excedente del consumidor. El excedente del consumidor va a ser definido por la diferencia entre el ingreso total menos el coste variable. Mientras que el beneficio de una empresa va a ser definido como la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Ojo que la diferencia está en eso, ¿no? Acá utilizamos costo total y acá costo variable. Entonces, a ver, ¿dónde está la pregunta? ¿Cuál es la relación entre beneficio, excedente del productor y costes fijos? Entonces vamos a ver si hacemos lo siguiente. Excedente del consumidor menos, al revés. Beneficio menos excedente del consumidor sería igual a todo esto se va esto. Entonces, la diferencia del excedente del consumidor y el beneficio es el coste fijo. Esa es la relación que hay entre beneficio, excedente del productor. Ese es excedente del productor, ¿no? Excedente del productor. Este es excedente del productor. Entonces, esa es la relación. Luego vamos por la pregunta 4, que dice, las industrias perfectamente competitivas tienen libre entrada y libre salida en el largo plazo. ¿Cuándo decidirán empresas entrar en una industria? ¿Cuándo saldrá una empresa de una industria? Entonces, en el largo plazo, las empresas pueden salir y entrar al mercado sin costos. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, Coca-Cola ve que no está teniendo ganancias, inmediatamente se va del país, sin ningún costo, sin ninguna restricción. Si una empresa ve que puede tener ganancias en el país, puede entrar de inmediato, sin ningún costo ni ninguna restricción. Por tanto, eso quiere decir que las empresas no tienen costos fijos. Si tuviera costos fijos la empresa a largo plazo, no podría salir libremente. Entonces, por tanto, las empresas deciden entrar a competir en un mercado si su beneficio es mayor a cero y deciden salir del mercado si su beneficio es menor a cero. Pero tenemos que definir a qué se refiere con beneficio. Si bien es cierto, hemos dicho que beneficio es igual a ingresos menos costos, estos beneficios van a ser beneficios extraordinarios. ¿Por qué? ¿Por qué no se llaman beneficios ordinarios? Vamos a ver. Las empresas producen con capital y mano de obra, ¿no es cierto? Capital y mano de obra. El pago a la mano de obra es el salario y el pago al capital es la renta por retorno al capital. El dueño de esta mano de obra son los trabajadores y el dueño de esta capital es el empresario. Entonces, lo que gana el empresario es este R,
porque él es el dueño del capital y por tanto tiene que tener un rendimiento del capital, un retorno al capital. A eso se le llama beneficio ordinario. Es el beneficio que los empresarios van a tener sí o sí. Un beneficio extraordinario es un beneficio por encima de ese beneficio ordinario. Entonces, por ejemplo, el, el dueño de Coca-Cola tiene sus beneficios ordinarios porque por, por haber comprado máquinas, por haber comprado edificios para su producción, está ganando un rendimiento de, por ejemplo, 5%. Ese 5% es un rendimiento promedio de la economía, es lo que ganarías si pones tu plata en el banco. Sin embargo, imaginen que mañana Pepsi quiebra y por tanto todas las personas que compraban Pepsi ahora van a comprar a Coca-Cola. Coca-Cola va a poder subir sus precios y va a estar ganando más sin haber hecho nada. O sea, no ha hecho nada porque la quiebra de Pepsi es totalmente aislada a la decisión de Coca-Cola. Sin hacer nada, ahora Coca-Cola está ganando más, solamente porque el precio ha subido porque Pepsi ha quebrado. Ese beneficio se llama beneficio extraordinario. Entonces, en el largo plazo, las empresas solamente tienen ese beneficio ordinario y no el beneficio extraordinario. Esa quiebra de Pepsi es una quiebra eh, que pasa una vez o sea, que es muy poco probable. Entonces, pasa en el corto plazo, no pasa en el largo plazo. Entonces, para decidir si una empresa entra o no entra, tienes que ver si sus beneficios son mayores a cero o son menores a cero. Luego, vamos a la pregunta 7. Dice, ¿por qué la estrategia para maximizar beneficios de una empresa con poder de mercado provoca una pérdida irrecuperable de eficiencia? Acá estamos hablando de un monopolio. Y nos dice que el monopolio genera una pérdida de eficiencia. La pérdida de eficiencia de un monopolio está asociada a dos cosas. Como el monopolista tiene poder de decidir cuánto producir y a qué precio vender, lo que va a hacer es aumentar su precio y por otro lado va a reducir su cantidad producida. Entonces, con menor esfuerzo, porque produce menos, está ganando más porque sube el precio. Eso solamente lo puede hacer un monopolista. Eso no lo puede hacer una empresa en competencia perfecta. Entonces, cuando sube el precio, sucede que los que van a seguir comprando, los que siguen comprando, lo hacen a un mayor precio. O sea, antes yo compraba, supongamos un mercado monopólico, eh, no sé, las zapatillas. Supongamos que las zapatillas se convierte en un mercado monopólico, solo hay un productor de zapatillas, por tanto, esta empresa aumenta el precio y reduce la cantidad producida. Al aumentar el precio, yo, por ejemplo, voy a seguir comprando zapatillas. No voy a reducir mi demanda de zapatillas. Por ejemplo, compraba una zapatilla al año. Entonces, voy a seguir comprando una zapatilla al año. No voy a dejar de consumir. Pero esa zapatilla me va a costar más. Entonces, un efecto es que pierdo eficiencia porque estoy pagando más por el mismo producto. Por el otro lado, va a reducir la cantidad de producción y por tanto hay personas que van a dejar de consumir. Y como van a dejar de consumir, su utilidad o su satisfacción como consumidores va a ser cero. Entonces, por ambos lados se está reduciendo la eficiencia de la economía. Por un lado, hay gente que ya no consume
Y por otro lado, hay gente que consume, pero a mayores costos. Luego vayamos a la pregunta 8. La pregunta 8 nos dice, las empresas con poder de mercado, es decir, monopolios, oligopolios, empresas muy grandes, responden de manera diferente a los cambios de la sensibilidad a los precios de los consumidores, a cómo lo hacen las empresas competitivas. Entonces, pongamos a un lado empresas competitivas y por otro lado, empresas con poder de mercado. Las empresas competitivas lo que hacen es maximizan su beneficio. Sabemos que el beneficio es igual al ingreso total menos el costo total. Las empresas con poder de mercado hacen lo mismo, maximizan su beneficio, que es el ingreso total menos el costo total. Sabemos que el ingreso total es la multiplicación del precio por la cantidad que venden. Es el precio por la cantidad que venden menos el costo total. Igual en el caso de empresas con poder de mercado, es el precio por la cantidad menos el costo total. La diferencia está en la siguiente. Para una empresa competitiva, este P es exógeno, es decir, la empresa acepta el precio porque es un precio de mercado. El mercado dice el precio de las gaseosas es tanto y lo que tiene que hacer nuestro productor es simplemente decir, está bien, yo voy a cobrar ese precio, lo que voy a hacer es mover mi cantidad producida, pero el precio no lo puedo mover porque es un precio de mercado. Pero en el caso de la empresa con poder de mercado, sí puede mover tanto P como Q. Entonces, para maximizar el que tiene poder de mercado, puede mover la cantidad, al igual que la empresa competitiva, pero también puede mover P. Entonces vamos a poner acá que ese P también depende de Q. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si vemos acá, en el caso de la empresa competitiva, nuestro productor lo único que hace es agarra el precio y elige la cantidad que va a producir según la tecnología que tenga. En ningún momento se está preguntando cómo va a reaccionar mi consumidor que me va a comprar. Entonces acá la empresa competitiva no le interesa la sensibilidad del consumidor. Mientras que en la empresa monopólica sí le va a interesar, sí le interesa la sensibilidad del consumidor. ¿Y cómo se ve eso? En la fórmula que pusimos ahí, se ve porque este P que depende de Q es la demanda, la curva de demanda del consumidor. ¿Eso cómo se traduce en la vida real? Supongamos que existe la insulina, que las personas que las personas con diabetes tienen que consumir sí o sí, ¿no? Porque si no la consumen, se mueren. Si la insulina, si los productores de insulina fueran competitivos, el precio de la insulina estaría fijo porque es un precio de mercado y por tanto las empresas competitivas lo único que tendrían que elegir es la cantidad, ¿no? No les interesa otra cosa. Mientras que en el caso de una monopólica, lo que debería hacer el productor es decir, mira, si yo aumento el precio de la insulina, voy a ganar más y además también puedo decidir la cantidad que voy a producir.
Entonces puedo producir menos. Pero resulta que si sube el precio demasiado, puede ser que haya gente que deje de consumir y ese efecto de gente que deja de consumir gana a lo que estaría teniendo como excedente extraordinario por cobrar un mayor precio. Es decir, aumentar el precio lo que hace, vamos a poner acá, aumentar el precio lo que hace por un lado es que me reduce la demanda y por otro lado me genera mayor eh, beneficio unitario, ¿no? O sea, la diferencia en su costo y el precio, el beneficio unitario, se aumenta. Entonces acá hay dos efectos contrarios, ¿no? Por un lado estás vendiendo menos y por otro lado estás ganando por unidad más. Este efecto tiene que ser el óptimo, porque puede ser que aumente demasiado el precio y que nadie le compre. Si aumente demasiado el precio, nadie le compra y por tanto sale perdiendo. Por eso es que la empresa con poder de mercado tiene que ver cómo va a reaccionar su consumidor si cambia excesivamente el precio. En el caso de la insulina, por ejemplo, las personas, si le subes el precio, van a seguir consumiendo lo mismo, porque es un bien de vida o muerte. Por tanto, en el caso de la insulina, el monopolista va a poder hacer con el precio lo que quiera, porque pongas el precio de 1 millón, las personas igual van a tener que comprar, si no se mueren. Pero, por ejemplo, si estamos viendo un bien que es poco necesario, por ejemplo, las joyas, si solamente hay un monopolista de joyas y le aumentas el precio, duplicas el precio de las joyas, como es un bien no necesario, es un bien de lujo, la gente simplemente va a dejar de consumir. O sea, en ese caso, al monopolista no le conviene subir el precio mucho porque un montón de gente lo va a dejar de consumir. ¿Cuál es la diferencia entre insulina y joyas? Que uno es un bien de lujo y otro es un bien necesario, sumamente necesario. Y eso se refleja en cuál es la sensibilidad de la persona que va a consumir este bien. Entonces, la respuesta a esa pregunta 8 es que en competencia perfecta, a las empresas no les interesa la sensibilidad del consumidor y en las empresas con poder de mercado sí les interesa la sensibilidad del consumidor. Hasta ahí preguntas, chicos. Acá me pregunta el índice del Lerner. Ya, el índice del Lerner, eh, eso han visto en clase ya, todavía. Primero acabemos con la dirigida y luego vemos con eso. Entonces, la dirigida podría repetir la 3 y ya. En la 3 me está preguntando cuál es la diferencia entre excedente del productor y beneficio. El beneficio es la diferencia entre los ingresos y los costos. Los ingresos sabemos que es la multiplicación del precio del bien por la cantidad del bien y el costo total es, vamos a poner los costos total por ahora. Y el excedente del productor es la diferencia entre el ingreso total y el costo variable. Nos preguntan cuál es la relación entre ambos. Entonces, si restamos excedente del consumidor menos beneficios, vamos a tener lo siguiente. Excedente del productor, pero no sé por qué digo consumidor. Ingreso total menos costo variable menos ingreso total más consumo total. Entonces, la diferencia entre excedente del productor y el beneficio es el costo fijo, ¿no? Porque sabemos que el coste total es igual al coste fijo
más el coste variable. Entonces, en este caso simplemente es ver que hay esa relación, nada más. Ahora pasemos a la pregunta, al ejercicio número 1, que es sobre el tema de competencia perfecta. Competencia perfecta. Ya, nos dice, en el gráfico de abajo se representa el mercado de gel de aloe vera. El panel de la izquierda representa la demanda del mercado y la curva de oferta de la industria. El panel de la derecha representa las curvas de costes en el largo plazo de una empresa representativa de la industria. Ok, entonces, para responder este tipo de preguntas, primero tenemos que estudiar a la empresa. Una vez que estudiamos a la empresa, la vamos a introducir en el mercado. Entonces, primero veamos a la empresa. Entonces, voy a graficar acá lo que nos dice sobre la empresa. Me dice que la empresa tiene precios y costos. Vamos a poner a este eje, que acá es el precio y también los costos. Y en el otro eje está la cantidad. Me dice que su curva de coste marginal tiene esta forma, que su curva de coste medio tiene esta forma. Ya, hasta ahí estamos bien. En el punto donde intersecta el costo marginal con el costo total medio, que nos dice que acá es 3, acá es 3. Ese punto lo vamos a llamar el punto óptimo. Bueno, punto de equilibrio mejor. En ese punto nos dice, o ese punto nos dice que el costo de producir una unidad más es igual al costo promedio de toda mi producción anterior. Entonces veamos a un punto, voy a borrar esta parte. Veamos si tenemos un punto acá. En ese Q, que vamos a llamar 0, el costo marginal es mayor al costo medio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo produzco una unidad más, esa unidad es más costosa que todas las unidades en promedio que he producido hasta el momento. Eso quiere decir que no es eficiente para mí aumentar la producción, porque si aumento la producción, cada unidad que estoy produciendo se vuelve más cara a mis unidades anteriores. Por tanto, en ese segmento eh, no tengo un óptimo. ¿Ok? Si agarro un punto en el otro lado, que vamos a llamar el Q1, ahí me dice que el costo medio es mayor al costo marginal. Eso quiere decir que si yo produzco una unidad más, el costo de esa unidad es menor a la unidad de todo lo que de cada unidad producida anteriormente. Entonces, yo sí estoy incentivado a producir más, porque si estoy produciendo más, mi costo es menor a todo lo que he producido antes. Por tanto, tengo incentivos a seguir produciendo más, a aumentar mi producción. Por tanto, aumento mi producción. Y voy a aumentar mi producción hasta llegar a ese punto de equilibrio, hasta acá. En ese punto de equilibrio, si produzco más, estoy teniendo costos muy altos por esa unidad adicional. Y si produzco menos, debería aumentar mi producción para aprovechar esa ventaja de que una unidad más es más barata. Entonces, ese es el punto óptimo técnico, donde el empresario está aprovechando bien su tecnología. En este caso me dice que ese punto
me está costando producir la unidad a $3. Entonces, la empresa le va a costar producir a $3. Luego, agarro a mi empresa y la introduzco. Hasta ahora no he visto nada sobre el mercado, ¿cierto? Solamente la empresa con su tecnología. Ahora agarro la empresa y la introduzco al mercado. Ya todavía no voy a graficar esto. La introduzco al mercado. En el mercado, el precio puede ser cualquiera, porque el mercado me dicta cuál es el precio. Si el precio de mercado que me dicta es exactamente 3, o sea, está acá, el precio es igual a 3, pero yo sé que también mi costo medio es igual a 3. Mi costo medio es igual al costo marginal, ¿no? Es igual a 3. Por tanto, por unidad no estoy ganando nada. Mi costo está, eh, mi costo es igual al precio, entonces no estoy ganando nada por unidad. Sin embargo, puede suceder que en el mercado me esté dictando que el precio es mayor. Me dice, por ejemplo, que el precio es 5. Si el precio es mayor a mi costo, estoy ganando 2 unidades por cada, 2 dólares por cada unidad, ¿cierto? Y ahí la pregunta es, ¿nuestra empresa cuánto va a producir? Nuestra empresa va a producir en el punto donde el precio choca con el costo marginal. Entonces, nuestra empresa va a producir acá. Entonces, vamos a llamar a la curva de costo marginal como una proxy de la curva de oferta. Y vamos a llamar a esa línea constante 5 como una proxy de la curva de demanda. Entonces, es el punto donde choca la oferta con la demanda, donde se va a producir. Y en ese punto, evidentemente, como el precio es mayor al costo, vamos a tener ganancias. Pero también puede suceder que el mercado nos dicta que el precio es menor a ese 3. El precio puede estar acá. Si el precio es menor a 3, vamos a tener pérdidas. Por tanto, la empresa no va a producir. En ese caso, la empresa va a salir del mercado en el largo plazo y no va a regresar al mercado hasta que el precio sea como mínimo 3. Bueno, entonces, ahora sí grafiquemos la parte del mercado. Este gráfico de mercado me dice que acá está la cantidad, acá está el precio y los costos. Solamente el precio, pero no hay costos en el mercado. Y me dice que el precio de equilibrio es 4, que está por acá más o menos. Y en ese punto es la demanda y hay una oferta. Como ya les dije antes, este costo marginal va a ser una proxy de esta oferta, así que es de esperar a que tenga una pendiente parecida. Y la demanda, ya eso depende de los consumidores, ¿no? Ya no depende del producto. Y me está dictando un precio de 4, es decir, acá 4. Entonces, como el precio de mercado es 4 y mi costo es 3, estoy obteniendo ganancias. Entonces, la respuesta a la pregunta A es que está obteniendo ganancias y lo puedo saber porque el precio es mayor al coste medio de mi equilibrio, de mi equilibrio técnico. Luego, la parte B me dice, la condición que has indicado en la parte A determinará la entrada o la salida de la industria, indica si veremos una entrada o salida de empresas y describa los efectos de movimiento en el gráfico de la industria. Entonces, sucede que esta empresa tiene un costo 4 y un costo 3 y tiene que vender a 4. Sin embargo, esto no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque como la empresa está teniendo ganancias extraordinarias,
Sí, exacto, Mauricio. El costo marginal representa o es una proxy de la oferta. Ya, ok. Entonces, continuaba y decía que mm, el coste marginal, bueno, eh, ya, como esta empresa está teniendo ganancias extraordinarias, lo que sucede es que otras empresas están viendo que si entran en el mercado también pueden tener ganancias. Entonces van a entrar más empresas, de modo que la empresa que va a entrar va a cobrar ya no 4, sino va a cobrar quizás un poquito menos, 3.9, y así van a entrar un montón de empresas hasta que el precio se reduzca a 3. Y cuando el precio de mercado se reduce a 3, ninguna empresa va a querer ni entrar ni salir porque estamos en el óptimo. Si por el contrario el precio sería 2, sucedería que las empresas al ver pérdidas van a salir del mercado. Entonces, si estoy por encima de ese 3, van a entrar empresas, y si estoy por debajo de ese 3, van a salir empresas del mercado. Entonces, ese punto 3 que he hallado eh, me va a decir si las empresas van a entrar o van a salir. Y en el largo plazo lo que va a suceder es que el precio se va a equilibrar de nuevo a 3. Pasemos a la parte C. Como consecuencia de este cambio en el mercado, el precio cambiará. Describe los efectos del cambio de precio sobre la empresa representativa del panel de la derecha. Eh, a ver, espérenme. Ya, bueno, sucede lo siguiente. Dijimos que estaba el mercado en este punto, ese punto A, pero en ese punto A hay ganancias extraordinarias, por tanto van a entrar empresas. Si entran empresas, la oferta se va a mover a la derecha, ¿no? Se va a mover hacia acá. Te vamos a poner oferta 1 y esta oferta 2. Como hay posibilidad de tener ganancias, la oferta se mueve a la derecha porque entran más empresas. Y el nuevo equilibrio va a ser este B, donde exactamente va a ser el precio 3. Entonces, este B va a ser el nuevo equilibrio de largo plazo. Con eso respondemos la parte D. Bueno, de ahí nos pregunta en qué precio se detiene la entrada o salida. La entrada o salida, en ese caso, la entrada de empresa se detiene cuando el precio es 3. Porque en 3 ya no hay posibilidad de ganar más, de sacar ganancias. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Espérenme un toque, voy a graficar esto. Este es el coste marginal. El coste variable medio. El coste medio. En teoría, la ganancia es el coste de oportunidad. Exacto. La ganancia ordinaria es el coste de oportunidad. O sea, lo que yo ganaría, por ejemplo, depositando mi plata en el banco, es la ganancia ordinaria. Mi ganancia extraordinaria es todo lo demás que en ese caso, simplemente porque el precio es mayor,
estoy generando ganancias. Sí, exacto, eh, Mauricio. Entonces, vamos a la 5. En la 5 nos dan un gráfico que he puesto. Me da el costo marginal, el coste variable medio, el coste medio. No está graficado el coste fijo medio, pero sabemos que el coste fijo medio es igual a la diferencia con coste variable. Y nos dice que el mercado tiene un precio de 7. Entonces, lo que he graficado hasta ahora es simplemente lo que es la empresa. La empresa tiene una tecnología y con esa tecnología tiene esos costes, y ahora introducimos a la empresa al mercado. Cuando lo introducimos, resulta que el mercado me está ordenando cobrar el precio de 100 dólares. Entonces marco ese 100 acá. Y me pregunta en la parte A, determine el área del gráfico que ilustre los ingresos de vender 1000 unidades a 100 cada uno. Entonces, como les dije, la empresa va a vender el punto donde choca el precio con el coste marginal. Entonces, he puesto esta línea horizontal 100 y donde choque con el coste marginal, es decir, acá, va a ser lo que va a producir o vender nuestra empresa. En este caso, choca en 1000. La empresa va a producir 1000 y va a cobrar 100. Y me dice que quiere saber en la parte A, quiere saber, determina el área que ilustra los ingresos. Entonces, los ingresos de una empresa es simplemente la multiplicación del precio por la cantidad, ¿no? En este caso, vamos a poner acá punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, punto F, punto G, punto H, punto I, punto J, punto K, punto L y punto punto M. Ya. Entonces, para hallar la multiplicación de precio por cantidad, tengo que hallar el área que voy a marcar ahorita. Toda esta área, que sería 100 por 1000, ¿no? 100, que es el P, y 1000, que es la cantidad. Por tanto, sería el área que es A, D, G, H. Toda esa área, A, D, G, H, que es igual a 1000 por 100, es mi ingreso de la empresa. Entonces, D no es A, D, G, H. Luego la parte B me dice, determina el área del gráfico que ilustre el coste fijo de producir esas 1000 unidades. Entonces, en 1000 unidades, mi coste fijo va a ser la diferencia entre costo medio con coste variable medio, ¿no? Entonces, mi coste medio es este punto G. Mi coste variable medio es este punto L. Entonces, tengo que restar todo ese K menos todo el M. Es decir, tengo que restar toda esta diferencia, todo este verde menos todo este azul, que sería equivalente
a lo que estoy marcando ahorita en rojo, multiplicado por 1000. Entonces, por tanto, sería eso, eh, K, J, L, M, ¿no? Oh, perdón. Lo que me pide la B es determine el coste variable, ¿no? Determine el coste, no, el coste fijo. Ya, en la B me pregunta el coste fijo, ¿ya? El coste fijo sería, el coste fijo por unidad es lo que estoy marcando ahorita, el JL. Sí, JL. Ese es el coste fijo por unidad. Pero si quiero saber el coste fijo de toda la producción, lo multiplico por, eh, por el otro, por ML. Entonces, toda esa área sería KJLM. Luego, en la parte C, me está preguntando, ese es el coste fijo. Ahí deberías decir en la C el coste variable. Está mal escrito. En la C, el coste variable sería desde J hasta G, perdón, desde L hasta G. Desde L hasta G sería mi coste variable por cada unidad, es decir, mi coste variable medio. Eso lo tendría que multiplicar por todas las unidades producidas y tendría que ser LGHM. Luego, ¿qué me pide? Me pide en la C, perdón, en la D me pregunta, suma las dos áreas que hallaste en B y C para mostrar el coste total de producir esas 1000 unidades. Entonces, en la D me está pidiendo el costo total. El costo total sería la suma de la parte B y la C, por tanto sería todo el área llamado KJGH. Luego en la parte me pregunta, muestra el beneficio como un área del gráfico. Entonces si recordamos, el beneficio era igual a, tenemos acá en los conceptos, el beneficio era igual a ingreso total menos costo total. Ingreso total menos costo total. En la parte A ya hemos hallado el ingreso, en la parte D hemos hallado el costo total. Entonces ya sabemos las áreas. Entonces la parte E sería ADJK. Ahora en la parte F me pregunta que quiere hallar el excedente del productor, que como vimos era el ingreso total menos el coste variable. El ingreso total ya lo sé en la parte A, el coste variable ya lo sé en la parte C, y por tanto ya se me hace más fácil, sería el área de ADML. Hasta ahí preguntas, chicos. Ahora pasemos a poder de mercado o monopolio. Acá dice Torres Fuentes, me dice que no se halla un número, entonces basta con escribir. Sí, en el ejercicio sí basta con escribir, pero si ustedes quieren lo pueden hallar, ¿no? Por ejemplo, en el ingreso total sería 1000 por 100, en la parte A sería 1000 por 100. Eh, bueno, no me están diciendo los puntos de intersección, ¿no? No, en este caso, porque no me dan los puntos de intersección en K, M y I,
como no me dan en qué punto son esos, no puedo saber los números. En este caso simplemente es identificar las áreas con letras. Si por ejemplo me dirían cuánto es este K, cuánto es este M, sí podría hallar algunas cantidades como el costo total o cosas variables. Pero por el momento no puedo. El 9 me dice, el 9 ya es monopolio, así que hay preguntas de monopolio ya resueltas, pero el 9 es más teórica. Entonces, veamos. La demanda de azafrán es muy elástica. Entonces ponemos acá, azafrán es elástica. La demanda de cigarrillos es inelástica. Y la demanda de mantequilla es elasticidad unitaria. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que la elasticidad precio de la demanda se definía como cuánto varía porcentualmente mi cantidad producida o mi cantidad demandada, perdón, cuando yo cambio 1% de mi cantidad, de mi precio. Por ejemplo, si me salía 5% o 5, simplemente 5, se interpretaba como si cambia mi precio en 1%, mi cantidad demandada va a variar 5%. Si salía 1, decía de que si mi precio varía 1%, mi cantidad demandada va a variar 1%. Entonces veamos, si es muy elástica, quiere decir que ante un aumento del precio pequeño, mi cantidad demandada va a caer un montón. Entonces, el azafrán tiene sentido porque el azafrán es un alimento de lujo. Entonces, si sube un poquito, la gente simplemente dice, bueno, si es de lujo no me importa, lo dejo de consumir sin ningún problema. El cigarrillo, como es básicamente genera dependencia, es inelástico, es decir, el precio puede variar un montón, pero la demanda no varía casi nada. Puedes duplicar el precio de cigarrillos a una persona, pero va a seguir consumiendo lo mismo, o casi lo mismo. Y la mantequilla tiene elasticidad unitaria, es decir, si subo el precio 1%, mi cantidad de demanda también se va a reducir 1%. Con eso respondamos. Si los productores de azafrán rehusan el precio del azafrán, ¿qué ocurre como resultado con el ingreso total? El ingreso marginal será positivo, cero o negativo. Entonces veamos. Parte A me dice que el azafrán se reduce el precio del azafrán. Y me pregunta qué sucede con el ingreso total. El ingreso total sabemos que es el precio por la cantidad. Si es elástica, decimos que una caída pequeña del precio genera un aumento grande de la cantidad. Entonces, si eso lo traslado acá, me sale que una caída pequeña del precio aumenta un montón la cantidad. Por tanto, la caída del precio es compensada por la cantidad y eso quiere decir que mi ingreso total aumenta, ¿no? En la parte B me dice, si los fabricantes de tabaco reducen el precio del tabaco, como es inelástica, reducir el precio del tabaco, básicamente, si me reducen el precio del tabaco, digamos, un montón, mi cantidad producida, mi cantidad consumida, solamente va a aumentar un poquito.
Eso lo traslado a esta fórmula de ingreso total igual al precio por cantidad. Entonces, el precio se reduce un montón y la cantidad solamente aumenta un poquito. Por tanto, la caída del precio es mayor al aumento de la cantidad y en agregado, mi ingreso total se va a reducir. Luego en la C me dice que la mantequilla baja de precio y como es un bien unitario, la cantidad va a aumentar, pero también en la misma proporción, en un 1%. Eso trasladado acá, ingresos totales igual a precio por cantidad. Si baja el precio un poquito, esa cantidad de ese bien va a aumentar también un poquito. Entonces, básicamente el ingreso total no va a cambiar, va a ser constante. Luego me pregunta qué pasa con el costo marginal, ¿no? Con el ingreso marginal. El ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto a la cantidad. Eso me dice, ¿qué información me dice? Si el precio aumenta, perdón, si la cantidad aumenta, a ver un momento, ingreso, ya. Si la cantidad aumenta, ¿qué sucede con mi ingreso total? Si eso es menor a cero, quiere decir que un aumento de la cantidad genera una disminución de ingreso total. Entonces veamos en cuál se cumple eso. En la parte A, un aumento de la cantidad ha generado un aumento del ingreso total, es decir, el ingreso marginal es positivo, ¿no? Es ingreso marginal positivo. Acá el ingreso marginal sería positivo. En la parte B me dice que un aumento de la cantidad ha generado una disminución del ingreso total. Por tanto, mi ingreso marginal va a ser menor a cero. Y en el caso del último, un aumento de la cantidad no ha afectado mi ingreso total, por lo tanto el ingreso marginal es cero. Hasta ahí tienen preguntas, chicos. Entonces, si tienen preguntas, había una pregunta del índice de Lerner. Entonces, el índice de Lerner me da información sobre qué sucede con mis ganancias si yo subo el precio. Entonces, se define como la siguiente forma. Es la diferencia entre el precio y el costo marginal sobre el precio. Entonces, veamos. ¿Qué es el precio menos el costo marginal? El precio menos el costo marginal es, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Es mi margen de ganancia. El precio menos mi coste marginal es mi margen de ganancia por unidad vendida. Si a mi margen de ganancia por unidad vendida lo divido entre P, ahora se llamaría un margen de ganancia
porcentual, ¿no? Entonces, es en porcentaje cuánto estoy ganando por una unidad vendida. Resulta que esta diferencia entre P menos costo marginal, en competencia perfecta, resulta que el precio es igual al costo marginal, ¿no? Como no hay ganancias extraordinarias, lo que hace el productor es vender exactamente a su costo. Pues en el ejemplo que vemos acá, en competencia perfecta le costaba 3 y vendía 3. Entonces, la diferencia o ese margen de ganancia extraordinario es cero. Entonces, el índice de Lerner en competencia perfecta debería ser cero. Mientras que en los monopolios, o mejor podemos poder de mercado, cuando hay poder de mercado, esa diferencia entre el precio y el costo marginal no es, perdón, el precio es mayor al costo marginal. Entonces, nuestra empresa monopólica o con poder de mercado puede cobrar un precio mayor a su costo de producción. En ese caso, el índice de Lerner va a ser mayor a cero. Entonces, el índice de Lerner me está diciendo cuánto puede aprovechar un consumidor, eh, perdón, un productor para aumentar su precio. Podemos hacer una transformación acá. A ver, espérenme. Voy a... Entonces voy a poner eso acá. Sería precio menos. El coste marginal es igual al derivada del costo total respecto a la cantidad producida. Todo eso sobre P. Entonces puedo tener esto. A ver, espérenme un toque. Sí, exacto. Estoy viendo eso, pero hay que derivarlo. O sea, no tienes... Ya. Entonces, hagamos esto. Eh,
Ya, creo que la forma más certera de ver esto es lo siguiente. Yo tengo el problema de maximización del productor en un monopolio. Entonces, dijimos hace un rato que el monopolista lo que hace es maximiza su beneficio, que es igual al ingreso total menos el costo total. En este caso, el beneficio es igual al precio por la cantidad, pero decimos que ese precio depende de la cantidad, ¿no? Porque nuestro monopolista puede decir precio y cantidad, menos el costo total. Entonces, para decidir, hay que derivar ese beneficio entre lo que puede decidir. Se puede decidir sobre la cantidad. Lo derivamos respecto a la cantidad. Entonces sería lo siguiente. Sería KP más derivada de P respecto a Q por Q menos la derivada del costo total respecto a Q. Sabemos que todo esto es costo marginal, por tanto sería precio más derivada de P, derivada de Q por Q es igual al coste marginal. Si hacemos la siguiente transformación acá, nos saldría lo siguiente. Derivada de P respecto a Q por Q entre P por P es igual al costo marginal. Puedo seguir haciendo una transformación de ahí. Puedo poner lo siguiente. P más 1 entre derivada de Q, derivada de P por P entre Q entre P, ¿no? Eso sería igual al costo marginal. Tenemos acá que precio más 1 entre todo esto es la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Entonces sería elasticidad por 1 entre P es igual al costo marginal. Entonces haríamos P más P entre E es igual al costo marginal. Llevamos todo eso acá. Sacamos a P de ahí. 1 más 1 entre E es igual al coste marginal. No, lo dejamos ahí. Ya, entonces, eso me quiere decir, bueno, de acá pueden sacar esa condición de Lerner, ¿no? Esa es la condición de Lerner. P menos costo marginal entre P. De acá sale la condición de, bueno, el índice de Lerner, ¿no? P menos costo marginal entre P es igual a 1 entre, es igual a 1 entre E, que sería igual al índice de Lerner. Entonces, de acá sale que, de que ese índice de Lerner es igual a 1 entre E de esa condición. ¿Eso qué quiere decir? Lo siguiente. Nuestro productor tiene que determinar un precio, pero hemos dicho que nuestro monopolista no puede abusar de una subida de precios. Si abusa de la subida de precios, va a suceder de que nadie le va a comprar.
Entonces tampoco le conviene ser muy abusivo. Entonces va a subir el precio, pero va a subir el precio dependiendo de qué bien es el que está produciendo. Entonces, por ejemplo, si aumenta el precio de la insulina, puede, si quiere lo puede triplicar porque la gente igual va a comprar. Pero si es un bien que, por ejemplo, eh, es, o sea, que puedes dejar de consumir sí o sí, por ejemplo, la gaseosa, puedes dejarla de consumir sí o sí, el monopolista no tiene el poder de triplicar el precio. Lo va a subir, pero solamente un poquito. ¿Y de qué depende cuán abusivo puede ser con el precio? Depende de esta elasticidad. Si esa elasticidad es grande, eh, nuestro monopolista puede poner un precio alto o bajo. Bajo, ¿no? Entonces, si E es alto, nos puede subir puede subir el P, puede subir el P bastante. Pero si esa elasticidad es baja, va a subir el precio, pero poco. Y eso tiene sentido, ¿no? Un bien con elasticidad baja es la insulina, por eso es que no abusa subiendo el precio del, perdón, esto es al revés. Elasticidad alta, precio bajo, no es al revés. Entonces, por ejemplo, la insulina tiene una elasticidad baja, por tanto, el productor puede subir el precio todo lo que quiera. Pero, por ejemplo, la elasticidad de un bien como que bien hemos visto acá, como el azafrán, se aumenta el precio excesivamente, eh, la gente va a dejar de consumir y por tanto no va a abusar en subida de precios. Entonces es la información que nos da el índice de Lerner. Este índice de Lerner, que se puede escribir con esta forma o esta forma, nos da esa información. Entonces el índice de Lerner es alto, eh, el productor tiene la posibilidad de subir el precio o lo que quiera. Y si el índice de Lerner es bajo, no tiene la posibilidad de subir el precio como quiera. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces puede suceder, por ejemplo, de que haya una empresa monopólica, pero que a pesar de ser monopólica, esté cobrando un precio bajo. Y ustedes se preguntan, pero si tiene el poder de subir el precio de todo lo que quiera, ¿por qué está cobrando el precio normal? Y es exactamente por eso, porque el bien que produce ese monopolio de seguro es un bien con elasticidad alta y por tanto no le conviene subir su precio a pesar de que es el único productor. Bueno, chicos, preguntas hasta ahí. Lo demás ya está resuelto en el video. Igual saben que toda la semana estoy atento al correo si tienen preguntas. A las notas de la PC eh, las tengo, a más tardar lo subo mañana. Ya lo tenía la mitad calificado, pero
por si me demoro, mañana lo subo. Entonces las notas, a lo mucho mañana las tienen y la otra semana es PC, creo que sí, ¿no? Y ya es PC. A ver, déjenme ver. Introducción a la micro. No, la siguiente no hay PC, la siguiente es dirigida. No, la siguiente no hay PC, es dirigida. Así que chicos, eso sería todo por hoy. Vean los videos, pregunten si necesitan y nos vemos la siguiente semana.